¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con todo lo que es este curso de membresía bautizo. Si ya estás tú siguiendo este curso, estamos en la clase número 4, en la clase número 5, y es muy importante saber todo lo que significa tomar esta decisión importante del bautizo en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, poder ser testigos de que Dios tocó nuestra vida en algún momento. Entonces, sin más, comenzamos esta clase número 5. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿no? Declaración de principios de la Iglesia Apostólica y Profética, el Santuario. Necesitamos conocer por qué hacemos esta declaración. Creemos que un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión y a la gran plenitud de Cristo producirá una iglesia fuerte. El gran mandamiento es la gran comisión, la gran plenitud. Estamos estudiando propósitos de la iglesia, el santuario. Ya estudiamos primero lo que es celebrar la presencia de Dios, lo que es la adoración. Segundo, demostrar el amor de Dios, el ministerio. 3, reflejar la santidad de Cristo. Cuarto, ir a donde Dios nos envíe, el envío, ¿no? Hoy estaremos estudiando 5, comunicar la palabra de Dios, el evangelismo. Y el tema número 6 es cuidar a cada creyente, es la parte pastoral. Y el 7 es unir a la familia de Dios, la coinonía, el compañerismo que necesitamos en la iglesia. Entonces, el 8 es perfeccionar al pueblo de Dios, el discipulado. Y el 9 es proveer para el crecimiento en amor, crecimiento de la iglesia. Amén. Tenemos, por lo tanto, 9 objetivos que alcanzar y la determinación firme de cumplir cada uno de ellos. Ahora podemos seguir detalle a detalle lo que falta. 5. Existimos para comunicar la palabra de Dios. Evangelismo. ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no se envía a nadie? Romanos 10, del 13 al 14. ¿Qué es el evangelismo? Evangelismo, de la manera tradicional, simplemente significa compartir las buenas nuevas. El uso de la palabra evangelio está casi diluido cuando usamos la traducción buenas nuevas, ya que hay muchas noticias buenas de uso corriente. Pero la palabra evangelio es una palabra de uso castrense, que implica una noticia de una victoria trascendental, como la que cambia el destino de una nación. De esta manera, evangelismo es compartir las grandes y trascendentes buenas noticias alrededor de una gran victoria que cambia la historia. Cambia la historia de todo aquel que se confronta con la victoria de Jesucristo. Porque nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer. Primero, porque Dios ama a la gente. Dice: el Señor tiene paciencia con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse. Segunda de Pedro 3:9. Segundo, porque Dios lo ordena. Sal por los caminos y a las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14:23. 2. Y me seréis testigos, porque Dios controla la iglesia, pero no están conectados a Cristo, la cabeza a la cual nosotros, que formamos su cuerpo, estamos unidos. Crecemos a medida que recibimos de él nutrición y fortaleza. Colosenses 2:19. Jesús dice: edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. ¿No? Hay excusas antibíblicas para no crecer, como Dios no está interesado en números. Nuestra iglesia quiere calidad, no cantidad. Las iglesias grandes son impersonales. Creemos que nuestra iglesia debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo.
Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Otro propósito. 6. Existimos para cuidar de cada creyente, que es el pastoreo. Juan 21 del 15 al 17 dijo, y él dijo, apacienta mis corderos. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo, apacienta mis ovejas. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Coyunturas. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Enfatizado en blanco. Vemos que acá esta pastoreo y las junturas. Esta parte de la palabra donde dice junturas y que llevan nutrición es parte de la labor pastoral, ¿no? Efesios 4:16 dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo suministra, que recibe según la operación de cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en caridad, ¿no? Esta es otra versión, la versión Reina Valera 2000. Entonces vemos acá que todo esto implica un alimento, un crecimiento, un ayudarnos los unos a los otros para que todos podamos crecer en amor. Pastorear es cuidar y alimentar de cada creyente. Esto incluye la ayuda mutua entre creyentes para cuidar y alimentar al hermano menor. Los creyentes necesitamos tener preocupación de vínculo a través de cuidado, alimento y ayuda mutua, de cuerpo, de equipo, de familia, es decir, identificarnos con los demás en el vínculo del amor. Esto es obedecer la comisión pastoral. La figura de las coyunturas es de suministrar nutrición porque hay un vínculo. El pastoreo infunde esa labor de nutrir, pero también las coyunturas suministran la nutrición. Las coyunturas cuidan que no se separen. El pastoreo vela con el mismo cuidado, ¿no? Otro propósito. 7. Existimos para unir a la familia de Dios. Es el compañerismo. Es el de incorporar a la familia de Dios, eso quiere decir unirlos a la familia y a la comunidad de Dios. Y debemos animarnos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios quiere que seas parte de la familia de su iglesia y quiere que tengas la comunión y el apoyo que viene de los creyentes. El eje de todas las iglesias deberá ser la unidad de los ministerios. En los propósitos debe verse reflejada esa unidad en amor. El compañerismo se verá en el trabajo en equipo. El ministerio apostólico se basó en el trabajo en equipo, compañerismo, porque el Señor Jesús trabajó en equipo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Entonces, miren cómo todo este trabajo en equipo hace que el cuerpo se edifique en amor. O sea, ¿qué cosa es lo que va a crecer en cada creyente? Va a crecer el amor, ¿ok? Con esta ayuda mutua, o sea, nos vamos a amar. Recuerdan que el Señor Jesús dijo que nos iban a conocer cuando dijeran, miren cómo se aman. ¿Por qué? Porque esa es la característica del cristiano, el amor, el cuidarse los unos a los otros en amor, para que el cuerpo, para que cada miembro crezca también en amor. Cuando en la iglesia el pequeñito, el que recién nace, no se le suministra el amor a través de todas las coyunturas, a través de toda la iglesia, no se le suministra ese amor, no va a poder tampoco dar amor. Entonces es importante porque Dios es amor y la iglesia tiene que reflejar ese amor de Dios
para cada uno, ayudarnos los unos a los otros. No entramos nosotros a ser parte de la familia de Dios para estar en una competencia de quién es mejor, quién tiene más dones, quién sabe más la palabra, quién se la sabe de memoria, quién ora más o quién ayuna más, ¿no? Esas son cosas del mundo. Nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios para la ayuda mutua, para ayudarnos mutuamente y a través de esa ayuda mutua poder crecer. Si antes en el mundo habíamos experimentado toda una serie de competencia, toda una serie de querer ser el mejor, no de querer resaltar porque soy más fuerte, soy más grande, tengo más dinero, no tengo, etcétera. Cuando entramos a la familia de Dios, eso tenemos que dejarlo a un lado. Recordemos a Pablo cuando decía que todo lo que para él era ganancia, no era ya cuando él había conocido a Cristo, él lo tomaba como basura, porque eso no le servía para su carrera dentro de lo que eran los propósitos de Dios, ¿no? Entonces igualmente tenemos que entender que si nosotros no estamos dispuestos a dar amor, no vamos a ver crecer a la iglesia en amor y vamos a fallar en nuestro ministerio, sea el ministerio en el que estemos. Dice la palabra de Dios que si nosotros habláramos en lenguas, si nosotros no diéramos de comer a todos los pobres, pero no lo hacemos en amor, dice que vamos a ser como un címbalo que retriñe, o sea, va a ser algo fingido, no es algo que nace de nuestro corazón. Entonces no puedes dar la ayuda mutua del compañerismo si en ti no hay amor fraternal. Es uno de los requisitos de entrada al reino. Veamos en 2 de Pedro 1, del 5 al 11, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a la piedad, ¿no? ¿Qué cosa es la piedad? Es la búsqueda de Dios. Afecto fraternal, dice. Al afecto fraternal, amor. O sea, no es lo mismo la piedad que el afecto fraternal, no es lo mismo el afecto fraternal que el amor, ¿no? Porque uno puede sentir un afecto por el hermano, pero el amor va mucho más allá. El amor dice que el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, el amor es sufrido. Entonces ya vamos más allá que un afecto. Simplemente decir, sí, hermano, yo tengo un aprecio por ti. Ya vamos más allá a buscar de Dios ese amor, ¿no? Dice, haciendo estas cosas no caeré jamás. Miren qué importante, ¿no? Entender esto, entendiendo que tenemos que tener diligencia, o sea, tenemos que trabajar en eso, o sea, diligente es buscar rápidamente todo eso. Si bien es cierto, cuando llegamos a Cristo buscamos mucho de Dios, queremos saber más de Dios, queremos conocer más de Dios, queremos capacitarnos más, queremos crecer más, pero no podemos hacerlo lejos de estas otras dos necesidades que viene para ser parte del pueblo de Cristo, que es el amor fraternal, el afecto fraternal para comenzar y luego el amor. No vamos a poder, porque si no dice, haciendo estas cosas no caeré jamás. Entonces quiere decir que si solamente hacemos una sola cosa, podemos caer, podemos fracasar en nuestra vida cristiana, ¿no? Imagínense que entramos y dentro de ser parte del pueblo de Dios, y solamente tenemos afecto fraternal, pero no nos ponemos diligente en conocer la palabra, en escudriñarla, ¿no? En la piedad, que es la búsqueda de Dios. Tampoco no vamos a crecer, tampoco no vamos a poder brindar ese amor a los hermanos que necesitan como realmente Dios quiere que lo hagamos, porque podemos tener afecto fraternal, pero si no conocemos la palabra, el amor que le vamos a dar al hermano no va a ser el amor que viene de Dios, sino de nuestras emociones. No va a ser cuidando, que no pierda su alma, sino de repente vamos a querer darle la razón en todo cuando de repente no la tiene. Entonces es importante cuidar todas estas cosas, no podemos descuidar ninguna de ellas, ¿no? Dice, porque de esta manera
Miren qué tremendo, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante estar dentro del reino de Dios. Es importante más que nada en este tiempo ser parte de ese reino de Dios donde nuestro Señor y Salvador va a estar manifestándose sobrenaturalmente, ¿no? Y nosotros vamos a poder ver toda la plenitud del sacrificio que Él hizo en la cruz en beneficio nuestro. Entonces es importante, hermanos, que no nos engañemos, que no pensemos, no, ya recibí a Jesús en mi vida como mi Señor y Salvador, y soy yo solo el que me salvo, soy yo solo el que estoy bien delante de Dios, y no busco, ¿verdad?, compartir esa parte del cuerpo de Cristo, que es el amor fraternal y el amor por nuestros hermanos. Eso es muy, muy importante para poder avanzar. Tenemos otro propósito, que es que existimos para perfeccionar al pueblo de Dios. El discipulado, ¿no? Eso ya también toma parte de un trabajo fuerte, discipular a las ovejas. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces, miren qué tremenda y gran responsabilidad. Perfeccionado. Que ya tú llegues a ese nivel, ¿verdad? Al nivel 9, donde ya el Señor te pide que tú seas maestro, que tú enseñes, que tú empieces a perfeccionar a los santos, a los que tienen un llamado, un propósito. Ya ahí hay una responsabilidad aún mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú tienes fe, vas a hacerles crecer, vas a hacer crecer a tu discípulo hasta la medida de fe que tú tienes, ¿no? De repente hay otra persona que a ese maestro también le está ayudando a crecer en la fe, pero todos tenemos que llegar a la misma medida de la fe. Dice, no es suficiente solamente ganar a otros para Cristo, entonces acciones, actitudes en sus palabras, en sus pensamientos y en cada área de sus vidas, en sus relaciones con la gente del trabajo y en sus hogares. Debemos ayudarles. ¿No? Entonces eso es importante, hermanos, que tengamos todas estas actitudes. No es suficiente solamente ganar, debemos ayudarles en todo, ¿verdad?, a los hermanos. La octava propósito es el de enseñar al pueblo de Dios a saber cómo actuar, ¿no? Mateo 28, 19 a 20 dice, por tanto, he de enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Enseñándoles, dice. Entonces hay una responsabilidad de enseñar, ¿no? Porque Dios ya trató contigo, porque ya estás maduro, porque ya estás grande. La verdadera educación es la que transfiere todo lo que el maestro es en el discipulado, es el perfeccionar, completar. En el cristianismo no es una transferencia de maestro humano, sino la transferencia del mejor y verdadero maestro, la de Cristo Jesús. Por ello, discipulado es replicar a Cristo, es una transferencia de la vida de Cristo. Dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Según de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Dios trata contigo para que tú también puedas luego enseñar a otros. Como lo hemos dicho, no solo debemos alcanzar a la gente para Cristo, sino que debemos enseñarles a actuar. No solo debemos de traerlos a ser parte del cuerpo de Cristo, sino que debemos instruirlos a saber cómo vivir su cristianismo. El método del Señor Jesucristo fue el discipulado, primero los 12 y luego los 70. Al término de su ministerio era su séquito de aproximadamente 120, pero el apóstol Pablo nos dio luz que Jesucristo afectó directamente a más de 500 personas. Otro propósito. El número 9. Existimos para recibir crecimiento en el amor. Crecimiento es que la gente alcance la medida de Cristo. Perfeccionar, edificar unidad de fe, conocimiento de Dios, verdad en amor, son palabras relacionadas con crecimiento. La meta es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Según de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Entonces es ayudarles a crecer en madurez espiritual. Hebreos 6:1 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El crecimiento de un cristiano consta de 3 estadios. Entonces, primero son ovejas, segundo son pueblo y tercero son un ejército. Las ovejas. Juan 21:15-17 dice, y les dijo, apacienta mis corderos, o sea, mis ovejas pequeñas, ¿no? Apacientes, alimenta. Juan 21:15-17 dice, les dijo, pastorea, poimaino, que dice regir ganado, mis ovejas, ¿no? Es probatón, que es el rebaño. Entonces Juan 21:15-17 dice, Jesús le dijo, apacienta, bosco, alimenta mis ovejas, probatón, los corderos completamente desarrollados. Entonces tenía que alimentar y pastorear, ¿no? a los nuevos y a los que ya estaban en el rebaño. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ejército. 2 Timoteo 2:3, que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces tenemos 9 propósitos. Primero, celebrar la presencia de Dios, adoración. Segundo, demostrar el amor de Dios, el misterio. Tercero, reflejar la santidad de Cristo, ¿no? Que es vivir en santidad. Cuarto, ir a donde Dios nos envíe. Quinto, comunicar la palabra de Dios, que es evangelismo. Sexto, cuidar a cada creyente, que es el pastoreo. 7, unir a la familia de Dios en compañerismo. 8, perfeccionar al pueblo de Dios en discipulado. Y 9, proveer para el crecimiento en amor. Amén. Entonces, en nuestra iglesia cada miembro es un ministro y cada tarea es importante. Cada miembro es un 20 en la tarea que realiza. Amén. Eso es todo por hoy, hermanos. Declaramos que eres un 20 en lo que estás haciendo para el pueblo de Dios, para ser parte de esos 9 propósitos que tenemos como hijos de Dios ya bautizados y haciendo parte del reino de Dios, del pueblo de Dios, para perfeccionar a los santos en lo que significa el crecimiento en amor y el poder ellos también establecer su ministerio, ¿verdad? El ministerio que el Señor tiene para ellos, que los escogió desde antes de la fundación del mundo para que ellos pudieran realizar para el Señor esta gran labor. Yo les decía el día de ayer a mis hijas, qué tremendo es que Dios te escoja para que le sirvas, ¿no? Hay tantas empresas tan grandes, poderosas, etcétera, etcétera, pero sin embargo es un privilegio saber de que el Señor nos escoge como pueblo santo suyo, como un real sacerdocio, como una nación santa para anunciar, o sea, para hablar, para enseñar, para edificar al pueblo de Dios. Así que declaro que eres una bendición para el pueblo de Dios. Ahora que te estás preparando, te estás capacitando y estás tú estableciendo también ser parte de todo ese crecimiento en la iglesia. Un abrazo, el Señor te bendiga.
Así vamos.